Dale, ya. Entonces, bueno, inicialmente el término psicótico era aplicado genéricamente para personas con un funcionamiento mental muy alterado, ¿ya? Eso es como, no sé, hace más de 100 años. Eh, Me salté toda la riqueza fenomenológica de los grandes psiquiatras, pese a que es muy entretenida, pero no era el objetivo de esta presentación. Para llegar al DSM-3, 1980, en que el término psicótico empieza a indicar como una alteración en el juicio de realidad, ¿ya? Entendía como la pérdida de la habilidad para distinguir la experiencia interna y la realidad externa, ¿ya? El DSM-4 profundiza un poco en eso y se define psicosis de forma más específica, en el fondo, como para aplicar a trastornos caracterizados por ciertos síntomas y signos. En el fondo, eh, dice qué cosas definen lo psicótico. Y el DSM-5 también define síntomas psicóticos y síndromes psicóticos, pero en ninguna parte del manual define específicamente qué es la psicosis o cómo se define psicosis. Ya en el fondo simplemente enumera cosas que pueden catalogarse como psicóticas. ¿Ya? Eh, Encontré esta definición que me parece como que redondea bien como lo que podríamos decir que es lo psicótico, en términos como mucho más amplios y generales. Y no la quise traducir para no carrilearme, pero se podría decir que es un término genérico que refiere a distorsiones y, y alteraciones en el pensamiento, sentimientos y comportamientos que llevan a una pérdida de contacto con la realidad consensual, ¿ya? Eh, Me parece que es una definición que engloba un poquito lo que podríamos llamar que es la psicosis, más allá de definirla como síntomas y síntomas. Ahora, algunos como cifras, en población general, la prevalencia de vida es aproximadamente 3% de los trastornos psicóticos en globo, ¿ya? Con un 0,21% secundarias a otra condición médica. A nivel sintomático, los síntomas psicóticos se encuentran también en población general, ¿cierto? Y las personas con estas experiencias que podríamos decir psicóticas pueden o no requerir tratamiento o un seguimiento o una evaluación. Las drogas ilícitas son la causa médica más común de psicosis, y la psicosis de inicio nuevo en adultos mayores es secundaria en aproximadamente un 60% de los casos, ¿ya? Eh, Ahora, para entrar un poco más en lo que son las conceptualizaciones, eh, hay distintas formas de entender qué es la psicosis, ¿ya? Y son todas como eh, perspectivas que se sobreponen en algunos aspectos que son complementarias y que no son excluyentes, ¿ya? La perspectiva con la que probablemente estamos más familiarizados es la perspectiva neurobiológica, ¿ya? Y la perspectiva neurobiológica en el fondo dice que, bueno, hay un sustento genético, ¿cierto?, para los fenómenos psicóticos y los trastornos psicóticos. Hay una herencia poligénica, ¿cierto?, con un gran número de SNPs, cada uno con un efecto en el fondo muy pequeñito. Eso generaría problemas luego en el fondo en la transmisión glutamatérgica, ¿cierto? Desconexiones en ciertas redes neuronales que conocemos, y eso determinaría la aparición de psicosis y de síntomas psicóticos, ¿ya? Por supuesto sería una interacción entre la vulnerabilidad genética y los estresores ambientales. Esa es la perspectiva más neurobiológica y es probablemente con la que estamos más familiarizados o de la que más sabemos, ¿ya? Hay otra perspectiva, que es la perspectiva fenomenológica, ¿ya? Y esta perspectiva, en el fondo, se centra en las experiencias anormales del ser, ¿ya? Tiene como sus raíces en la psicopatología, la filosofía de la mente, en la fenomenología, y un poco intenta rescatar lo que fueron los aportes y las observaciones agudas de los psiquiatras de principios del siglo XX, en el fondo, desde en el fondo Bloiler, Minkowski, todos los que conocemos, ¿cierto? En el fondo este grupo que trabaja lo de la perspectiva fenomenológica dice que históricamente las alteraciones del self en la conceptualización de la esquizofrenia en particular tuvieron harta importancia, pero luego de 1980 con el DSM-3 y esta como revolución operacional de la psiquiatría, como que quedó un poquito de lado, ¿ya? Y el DCM y este sistema, los sistemas categoriales se centraron más como
las características observadas de lo psicótico, más que en las experiencias internas de los pacientes con psicótico, como que lo subjetivo hubiera quedado a un segundo plano. Y ellos lo que hacen es decir, bueno, parten de la observación de que muchos pacientes con primer brote psicótico y primeras manifestaciones de patologías del espectro esquizofrénico tendrían como una experiencia anormal de experiencia de primera persona, ¿ya? Los pacientes presentarían como una discontinuidad en aspectos como muy básicos de su ser sujeto. Y ellos plantean como ellos dicen, todos nosotros, la experiencia de ser sujetos para cada uno de nosotros es una experiencia como pre-reflexiva, es preconceptual, es dada, como que aparece tácitamente. Así también nuestras emociones y nuestras experiencias las sentimos como propias sin tener que pensar sobre ello. Uno simplemente siente, percibe, escucha y no hay reflexión al respecto. Ellos dicen y se dan cuenta que los pacientes con esquizofrenia en particular, en primer brote, y los pacientes con ese espectro, tienen de partida una actitud hiperreflexiva, como que reflexionan sobre las propias experiencias y pensamientos como si fueran objetos. Entonces, así también, por ejemplo, dicen mis pensamientos, y recogen como citas y análisis como entrevistas, y dicen, pacientes dicen como, mis pensamientos no son míos. En el fondo hay como una desconexión, un desolapamiento en el fondo de muchas de esas experiencias. Y ellos proponen el término como ipseidad, que vendría siendo como la experiencia pasiva y no problemática de experimentarse en primera persona, ¿ya? Y ellos dicen que la hipótesis de ellos es que en la esquizofrenia habría una alteración específica de la ipseidad, y eso determinaría, en el fondo, alteraciones en funciones cognitivas y sensoriales un poco más superiores. Por ejemplo, fenómenos de bloqueo del pensamiento, fenómenos de eco sonoro, eco del pensamiento, o sea, pensamiento sonoro, eco del pensamiento, todos serían como secundarias a esas alteraciones de ipseidad. Y hacen este instrumento, ¿cierto?, que es el IS, para medir un poco todas estas alteraciones. Es muy bonito, es muy bonito. A mí, cuando lo leí lo encontré súper divertido, lo recomiendo encarecidamente. Como que amplía un poco lo que buscamos cuando pensamos en un paciente esquizofrénico, ¿ya? La perspectiva cognitiva enfatiza el rol del procesamiento cognitivo, social y emocional en el inicio y persistencia de los síntomas psicóticos. Ellos dicen que la psicosis existiría como un continuo en la población general. Y también habría una perspectiva más como social y del desarrollo que subraya la necesidad del clínico de ver más allá de los factores intraindividuales que determinan como los síntomas psicóticos y apreciar como a la persona en el contexto, ¿cierto? Social, cultural, en fin. Todas estas formas de entender la esquizofrenia nos aportan algo, ¿ya? Son complementarias, no son excluyentes a mi parecer. Y ahora, brevemente, como se puede catalogar, hay dos sistemas en el fondo, categoriales y dimensionales, ¿ya? Para entender lo psicótico. El sistema categorial que tenemos nosotros del TCM, del CIE, tiene ciertas ventajas evidentemente porque permite una comunicación eficiente entre clínicos, es útil en estudios epidemiológicos, permite determinar factores de riesgo, etiológicos, perpetuantes, en fin. Ahora, tiene la dificultad de que muchas veces hay barreras poco claras entre los trastornos, por ejemplo, bipolar, esquizoafectivo, esquizofrenia. ¿Ya? Hay como límites ahí pacientes o casos que quedan como entre los criterios y uno no sabe dónde ponerlos. Son las desventajas de lo categorial en el fondo. Hay una gran heterogeneidad clínica dentro de un mismo constructo. Por ejemplo, en esquizofrenia, uno ve pacientes muy distintos, que se ven muy distintos desde el punto de vista clínico, pero que cumplen los criterios diagnósticos para hacer esquizofrenia, ¿ya? Probablemente dentro del grupo de las esquizofrenias hay muchas como entidades clínicas distintas, así como nos pasa en depresión y en muchas otras patologías. El enfoque categorial termina promoviendo la existencia de un gran número de comorbilidades más que establecer jerarquías diagnósticas.
Y actualmente, pese a los esfuerzos de armonización entre el CIE-11 y el CIE-10 y el DSM-5, no se sobreponen completamente. Y, por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, el CIE-11 incluye las experiencias anómalas del CEL y el DSM-5 no las incluye. Dentro del enfoque dimensional de la psiquiatría, en el fondo, está esta iniciativa que es el HiTOP. Propone un modelo multinivel, en el fondo, donde habrían como distintas dimensiones no sé si llamarlos síntomas o de manifestaciones de psicopatología, donde habría manifestaciones superiores, en el fondo, de superespectra, dimensiones de alto orden, y en el nivel más bajo estarían los síntomas. Es un poco, si no me equivoco, lo que está a la base del research el domain, no me acuerdo cómo es, del ROC, del ROC, se me olvidó la sigla. Y en la misma línea, este autor, Barg, propone 5 dominios sintomáticos para la evaluación dimensional de la psicosis. Y dice, bueno, los dominios serían alucinaciones, ideas delirantes, discursos desorganizados, alteraciones psicomotoras y síntomas negativos, más otros 3 que serían depresión, cognición y manía. ¿Ya? Y uno podría moverse en cada una de esas dimensiones, en el fondo, como de forma gradual. ¿Ya? Esa es una forma de entender lo dimensional. Y otra forma de entender lo dimensional es lo que propone este autor, que es Van Os, que propone un modelo continuo de psicosis. ¿Ya? La psicosis, en el fondo, como un fenómeno como que sería transdiagnóstico y expandido en la población en general. Es interesante ahora, lo que pude ver es que tiene hartas críticas ese modelo, y tal vez una de las que me hace más sentido a mí es que como fenomenológicamente las experiencias psicóticas son muy distintas entre el trastorno, entonces es como difícil homologar como si la psicosis no es real. Hay como una falsa percepción de continuidad en la psicosis. Si bien hay fenómenos psicóticos más y menos graves, patología psicótica más y menos grave, el fenómeno psicótico, por ejemplo, que presenta un paciente con trastorno de personalidad es muy distinto al fenómeno psicótico que presenta esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, como hacer, me parece como generar el continuo un poco forzado, pero ellos proponen este modelo y con más gente, y es interesante igual de ver. Habiendo hecho esa introducción como de cómo clasificamos y entendemos la psicosis, vamos más a lo que tenemos en el DSM-5, ¿cierto? Y que guía gran parte de nuestro trabajo, que es esta definición operacional de psicosis, ¿cierto? Psicosis se definiría por la presencia de estos síntomas, ideas delirantes, alucinaciones, en una definición más ajustada de psicosis. Y una definición un poco más amplia se agregan las alteraciones del curso del pensamiento, los síntomas negativos y la conducta desorganizada y la catatonía. ¿Ya? Una definición ajustada, en el fondo, es importante para evitar que cualquier persona rara sea catalogada como psicótica, en el fondo, ¿ya? Un poco lo que comentaba antes, la nomenclatura actual se define en síntomas psicóticos y trastornos psicóticos, los cuales los síntomas psicóticos pueden, en el fondo, cumplen criterios diagnósticos específicos. Se centra en lo observado más que en la experiencia interna del paciente, y en el fondo, estos 5 dominios sintomáticos son al final el criterio A de la esquizofrenia, y es más o menos, se comparte este criterio en casi todas las patologías, todos los diagnósticos como esquizomorfos del DSM, esquizofrenia, esquizomorfo, trastorno delirante, comparten gran parte de estos criterios en el fondo, ¿ya? Voy a centrar ligeramente, ya entrando más en materia, en las alucinaciones. Va a ser el que voy a desglosar acá, porque me parece que tenía como elementos interesantes a la hora de plantear diferenciales en patología psicótica. Entonces, de acuerdo al DSM-5, las alucinaciones son experiencias de tipo perceptuales que ocurren sin un estímulo externo, ¿ya? Las alucinaciones visuales también se pueden observar en condiciones no psiquiátricas, ya en delirium, ¿cierto? Demencia, en
en intoxicaciones o síndromes de retirada, en lesiones orgánicas, en vías visuales, en patología ocular, como el síndrome de Charles-Bonnet, en migrañas, epilepsia, en patología del cerebro medio. Todas esas patologías pueden producir alucinaciones, ¿ya? Alucinación no es sinónimo de esquizofrenia, necesariamente. Entonces, dentro de las alucinaciones visuales puede haber alucinaciones simples o complejas y debieran hacer sospechar en delirium o demencia, ¿ya? Ver insectos en la habitación o figuras extrañas pudiera estar también en contexto de un delirium por infección, por intoxicación o retirada de sustancias. Las alucinaciones olfatorias son típicas en auras epilépticas, pero pueden ocurrir en esquizofrenia también, ¿ya? En especial en las crisis en el lóbulo temporal mesial. Las alucinaciones táctiles o sinestésicas se pueden ver en el uso de anfetamina. Las alucinaciones musicales son inusuales en esquizofrenia, ¿ya? No debiera pensar en otra cosa si hay un paciente con una alucinación musical. Las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas pueden ser un síntoma de narcolepsia, aunque también están dentro de lo que se puede considerar el rango de experiencias normales, ¿ya? Y las alucinaciones auditivas no son infrecuentes en población general y no son sinónimo de esquizofrenia, ¿ya? Puse esta tablita simplemente porque la mayoría de estos como fenómenos o presentaciones psicóticas con nombre propio las conocemos, pero destaqué el síndrome de Capra, ¿cierto? Que es muy interesante, el síndrome de Charles-Bonnet, que lo mencioné recién. En el fondo las pseudoalucinaciones son resultado de una enfermedad visual, del ojo en el fondo. No hay un fenómeno psicótico, el paciente necesita un oftalmólogo, no un psiquiatra. Y la otra que me pareció muy divertida es que el síndrome de Jerusalén, que es un grupo de presentaciones psiquiátricas en el fondo que aflige a los viajeros a Jerusalén. Nunca vamos a ver uno probablemente, pero lo encontré divertido. El resto de las patologías en el fondo son las conocemos la mayoría y quedan ahí para la revisión. Dos palabras con los síntomas de primer orden de Schneider. Schneider los describe, ¿cierto?, como fenómenos que aparecen en pacientes esquizofrénicos. Ahora, lo que se ha visto es que no son específicos de esquizofrenia y se ven en múltiples patologías psiquiátricas, pero es importante conocerlos. Se pueden ver mucho en patología disociativa, ¿cierto? En una variedad de patologías psiquiátricas. Y aquí están en el fondo como para revisión. Ya, y este es como el arbolito diagnóstico de la psicosis. Esta clasificación es discutible, ¿ya? Hay cosas que alguien podría decir, no va aquí, esta no va allá. Está bien en el fondo, lo importante me parece a mí como que contenga la mayoría y sea como abarcativa en el fondo, que no deje nada afuera, ¿ya? Entonces, lo primero, dentro de las psicosis primarias, las podríamos clasificar como primero, psicosis esquizomorfas primarias, y ahí estaría el grupo de esquizofrenia, esquizoafectivo, trastorno delirante, trastorno esquizotípico. La psicosis afectiva, ya depresión psicótica, manía psicótica, y otras enfermedades psiquiátricas que pueden verse o que pueden evolucionar en algún momento de la enfermedad con síntomas psicóticos, ¿ya? Y ahí se separa en el fondo el trastorno psicótico breve o la psicosis atípica, ¿cierto? Que es como un grupo muy interesante de patologías que no me da para ponerla acá, y otras patologías psiquiátricas que también en el fondo pueden evolucionar con síntomas psicóticos. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de desarrollo, autismo, trastornos de personalidad, psicosis postparto, postraumáticos, fenómenos postraumáticos disociativos,
folie à deux, supongo que se dice así. Esta que es como esquizofrenia, que es como una esquizofrenia sobre una discapacidad intelectual. Son todas patologías psiquiátricas que pueden verse psicóticas en algún momento y que es importante tenerlas en el diferencial, ¿ya? Y por otro lado, las psicosis secundarias, ¿ya? Y ahí están las demencias, ¿ya? Están por drogas e intoxicaciones, por causas médicas. Dentro de las causas médicas están, bueno, causas endocrinas, metabólicas, genéticas, neurológicas. Las vamos a desglosar ahora. Y dentro del grupo de las secundarias, pero no dentro del grupo de las secundarias al mismo tiempo, puse el delirium, ¿ya? Que es como lo clasifica uno de los libros que leímos. Y ahí el delirium puede tener múltiples causas, ¿cierto? Ahora, poner el delirium aquí igual, o sea, alguien podría separar este árbol antes y decir, hay psicosis lúcida y psicosis confusa, ¿ya? Ahora, igual una paciente con una psicosis primaria puede tener una patología médica comorbida y verse confuso. Entonces, más allá de eso, lo importante es como tener el espectro lo más amplio posible y poder incluirlas todas, ¿ya? Ahora voy a ir desglosando un poquito la mayoría de estas enfermedades, de estas entidades para poder como dar algunos tips. Ahora, enfrentamiento inicial de un paciente psicótico, ¿cierto? Que vemos por primera vez. Tener en cuenta que el diagnóstico de un trastorno psicótico primario, ¿cierto? Es de exclusión, ¿ya? Y es muy importante, evidentemente, descartar delirium en un paciente psicótico. Ya va a ser particularmente difícil en pacientes con demencia. Importante para todo el grupo de patologías neurológicas, que en el fondo hay que preguntar por TEC reciente, convulsiones, cefalea con signos de alarma. Importante también, y lo destaco como la relación temporal con el curso de los síntomas, de la edad, antecedentes mórbidos, historia familiar, antecedentes de viaje, estado nutricional, ocupación, exposición ambiental. Todos estos antecedentes nos van a dar luces de dónde ubicar a nuestro paciente dentro de ese árbol diagnóstico gigantesco, ¿cierto? El reporte tercero es clave. Y esta tablita un poco resume lo que hacemos siempre, ¿cierto? En el fondo, como primera línea, entre hacer una historia neurológica psiquiátrica completa, hacer un examen físico neurológico como lo más atingente posible al caso que tenemos, hacer en el fondo un examen de laboratorio básico inicialmente y exámenes en el fondo según la sospecha clínica. Es discutible si una neuroimagen es un examen de entrada para todos los pacientes con psicosis. ¿Ya? El número de neuroimágenes con hallazgos patológicos en pacientes con primer brote es bajito. Entonces, hay gente como que pone en duda la costo-efectividad de hacerle una neuroimagen a todo el mundo que se presenta psicótico. El electroencefalograma no es de entrada, ¿ya? No es necesario en todos los pacientes psicóticos, así como tampoco lo es un cariotipo ni una punción lumbar. Eso depende del setting y de la sospecha clínica. Ahora, con respecto a las psicosis secundarias, que va a ser lo primero que voy a desglosar, importante que la psicopatología no diferencia entre causas primarias o secundarias, ¿ya? Los cortes transversales no son específicos de ninguna patología en particular, ¿ya? Sería fácil equivocarse o sería altamente probable equivocarse si nos dejamos llevar solamente por un corte transversal de un paciente psicótico. Ahora, si se encuentra una posible causa, es importante, porque en el fondo yo puedo tener un paciente psicótico y encontrarle alteraciones, no sé, autoinmunes, endocrinas, metabólicas, y puede estar un poco no sé, escéptico. Es importante ver si esas causas que yo encontré
son incidentales o son realmente la etiología del cuadro psicótico del paciente, ¿ya? Y para eso es importante ver como síntomas atípicos de psicosis, evaluar la temporalidad de los síntomas psicóticos y de la aparición de las alteraciones, y ver la plausibilidad biológica, ¿ya? En el fondo de la causa que yo encontré. En el fondo, ver en el fondo si mi alteración que yo encontré puede causar el cuadro clínico que estoy viendo, si es factible o no, ¿ya? Ahora, causas neurológicas. Voy a tratar de ir rápido para alcanzar. Entonces, el TEC es una de las causas. Puede aumentar el riesgo de psicosis de forma marginal. Ya va a ser mayor en individuos predispuestos. El riesgo va a ser mayor si el TEC es difuso, es severo, si afecta el lóbulo frontal y temporal, y si hay hallazgos en electroencefalograma y en neuroimágenes anormales. Va a haber una predominancia de ideas delirantes persecutorias y alucinaciones auditivas, con relativa ausencia de síntomas negativos, ¿ya? Puede haber un lapso de varios años entre la lesión y la aparición de la psicosis. El ACV es otra causa de psicosis secundaria, ¿cierto? En la psicosis post-ACV es rara, pero es posible, ¿ya? Hay una entidad que se llama alucinosis peduncular, que se produce por lesiones en el cerebro medio y cursa con alucinaciones vívidas, formas coloridas, a menudo animal. De los trastornos convulsivos, ¿ya? La epilepsia del lóbulo temporal, que se presenta con déjà vu, disociación, alucinaciones visuales, es una posible causa. Factores de riesgo para psicosis secundaria en el fondo en trastornos convulsivos son epilepsias más severas con múltiples tipos de crisis, historia de estatus epiléptico, resistencia a fármacos. Pacientes con epilepsia pueden presentar síntomas negativos también. Está todo el grupo de la psicosis epiléptica, ¿cierto? La psicosis que a nosotros nos sirve esta clasificación de ictal, posictal, interictal, perdón. Cada uno con sus características en particular. Dentro de las enfermedades desmielinizantes, son una causa en el fondo de desconectividad entre ciertas regiones del cerebro y por eso se asociarían a psicosis. Dentro de este grupo, las leucodistrofias, en específico la leucodistrofia metacromática, la leucodistrofia ligada al cromosoma X, enfermedades Machiafava y Viñami. Son enfermedades muy comunes que hay que tener en mente para pensar en psicosis. Patología de ganglios basales, ¿ya? Y aquí entran enfermedad de Huntington, enfermedad de Wilson, enfermedad de Parkinson, ¿cierto? En el caso de la enfermedad de Huntington, la psicosis puede preceder al resto de las manifestaciones. En el caso de la enfermedad de Wilson, un 2 a un 11% de los pacientes podría presentar síntomas psicóticos y serían alucinaciones, ideas delirantes, alteración del curso de pensamiento, euforia, preocupación sexual, efrenia. En alguna en alguna parte de la bibliografía leí que había gente que ponía en duda que la enfermedad de Wilson pudiera presentar síntomas psicóticos, ¿ya? En caso de que aparecieran, probablemente son tardíos en la enfermedad y no son aislados, ¿cierto? Porque los depósitos de cobre ya en el hígado probablemente ya van a haber dado síntomas hepáticos, entonces no va a ser un paciente que se presente de nuevo con una psicosis, sino que probablemente ya ha sido visto antes. Y en la enfermedad de Parkinson son características las alucinaciones visuales y esta sensación como de presencia. Con respecto a las demencias, la psicosis se puede ver en un 16 o un 23% de los adultos mayores. Se asocian a agitación, depresión, ideas delirantes, alucinaciones en enfermedad de Alzheimer. En Alzheimer se ve más frecuentemente con pérdida de memoria a corto plazo, agresión, agitación, paranoia. En la demencia por cuerpos de Lewy hay alucinaciones visuales bien formadas y una mala tolerancia antipsicótico. Y por lo general en el contexto de demencia las psicosis son difíciles de manejar, ¿cierto? Y pueden llevar a la institucionalización.
En el caso de los tumores, puede haber cefalea, convulsiones, signos neurológicos unilaterales, alucinaciones visuales. Los tumores frontales son como más difíciles porque son, entre comillas, silentes, tienen un examen neurológico normal. Los meningiomas también son una causa que puede dar psicosis, y lo bueno es que son tratables. Y otras patologías, en el fondo, ocupantes de espacio en el cerebro que pueden causar psicosis son abscesos cerebrales, quistes, malformaciones en el lóbulo temporal y hidrocéfalo normotensivo. Dentro de la enfermedad autoinmune, ¿cierto? La encefalitis por NMDA, que es una gran entidad, un gran diferencial que hay que conocer. Dentro de las alteraciones, enfermedades congénitas, el síndrome velocardiofasial, el Prader-Willi, ¿cierto? Tiene una tasa de esquizofrenia del 16%, enfermedad de Huntington, enfermedad o el síndrome de Farr, el síndrome de Kifragil, el Klinefelter, la genesia de cuerpo calloso. ¿Ya? Son patologías congénitas que pueden cursar con psicosis. Dentro de las endocrinas, hipoglicemia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Addison, de Cushing, hipo o hiperparatiroidismo, ¿cierto? Que se va a presentar como la alteración paratiroidea con malestar abdominal, alteraciones óseas, confusión, depresión, paranoia y alucinación. Feocromocitoma también está descrito, pero muy raro. La narcolepsia, ¿cierto? Que es esta entidad que cursa con alucinaciones hipnagógicas, cataplexia, parálisis del sueño y somnolencia diurna excesiva, ¿ya? Y déficit nutricionales, déficit de B12, ¿cierto? Puede dar alucinación, anemia, alucinaciones visuales, auditivas, delirio de persecución, pensamiento desorganizado. La pelagra, que es por déficit de vitamina B3, sobre todo en pacientes con historia de alcoholismo, así también como el déficit de tiamina. Muy raro el déficit de vitamina A, D y zinc. Dentro de la patología autoinmune, el lupus, ¿ya? Aunque los síntomas psicóticos van a aparecer temprano en el curso de la enfermedad, ¿ya? 80% de quienes hacen síntomas psicóticos teniendo lupus lo hacen dentro del primer año de la enfermedad. Puede haber paranoia, alucinaciones auditivas, visuales, delirios de grandeza. El tratamiento del lupus con corticoides y antimaláricos también se asocia a psicosis, lo que puede ensuciar un poquito o hacer más difícil el diagnóstico. La esclerosis múltiple y la enfermedad de Hashimoto, en específico la encefalopatía por Hashimoto, también pueden dar síntomas psicóticos. Dentro de las metabólicas, la porfiria aguda, la enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, que puede dar síntomas psicóticos en hasta un 5% de los pacientes. Dentro de las toxinas, el monóxido de carbono, de los metales pesados, el arsénico, mercurio, talio, el manganeso, ¿cierto? Que se depositan, el manganeso en ganglios cerebrales, la cual daría síntomas que el arsénico y el talio también mecanismos los órganos. Y dentro de las infecciones, tuberculosis, osmosis, neurocitis, cercosis, encefalitis por NMDA, perdón, sí, y por herpes simple, neumonía, Lyme, aunque hay poca evidencia. Dentro de las iatrogénicas, los corticoides pueden dar psicosis, ya, y los benzodiazepinas, pero en contexto de delirium, ¿ya? La isoniazida es un medicamento que también puede gatillar psicosis. La mefloquina, ¿ya? También. La hierba de San Juan, también. Las hormonas tiroideas, el dextro metorfano, que está presente en los antitussígenos, ¿ya? También puede dar psicosis. Y antiarrítmicos como la digoxina. Y dentro de las oncológicas, la encefalitis límbica paraneoplásica, ¿cierto? Y el teratoma ovárico. Que el teratoma ovárico también se asocia a la encefalitis por NMDA. Entonces ahí probablemente hay algunas cosas compartidas. Dentro de la psicosis por drogas, tiene diagnóstico, ya que tiene una psicosis por droga, tiene una alta tasa de conversión a trastorno bipolar o esquizofrenia. En el fondo habla de una vulnerabilidad biológica importante. Y la mayor tasa de conversión se ha visto en psicosis inducida por marihuana, donde se ha reportado que hasta un 50% de los pacientes evoluciona hacia una esquizofrenia, de los pacientes que hacen psicosis por marihuana.
La evolución psicopatológica transversal nuevamente no permite distinguir, no hay signos ni síndromes característicos. El test de droga es mandatorio en el fondo porque muchas veces las drogas vienen mezcladas y los pacientes no saben. Entonces es común esta mezcla de marihuana con PCP y los pacientes piensan que están fumando solo marihuana, ¿ya? LSD, alucinógenos, drogas sintéticas no son detectados en los test de droga. Y por la sensibilidad y especificidad de los test, ¿cierto? Y porque muchas veces desconocemos la fecha de último consumo y por otras razones, ¿cierto? Un test negativo no va a descartar que una psicosis no sea por droga y un test positivo tampoco la va a confirmar, ¿ya? En el fondo la información del test hay que ponerla siempre en contexto. Y con respecto al tratamiento, así muy someramente, en los casos leves y con expectativa de mejoría rápida, uno pudiera usar benzodiazepinas solas. De lo contrario, no hay que retrasar el uso antipsicótico. Y esta tablita resume un poco como si qué droga en el fondo produce psicosis en intoxicación durante la retirada y si es prolongado o no. Ahora, brevemente, con respecto al alcohol y sedante, los síntomas psicóticos pueden aparecer durante la intoxicación, la retirada o en delirium tremens. ¿Ya? El alcoholismo crónico puede haber alucinosis crónica, paranoia, delirio celotípico. Con respecto a cannabis, los cannabinoides sintéticos son 100 veces más potentes que la marihuana, ¿ya? Está el K2, el Spice, y no son detectados en los test de orina. Y el mayor riesgo de esquizofrenia en sujetos predispuestos, evidentemente, pero es uno de los factores de riesgo más potentes para esquizofrenia, ¿ya? Y ahí, bueno, opinión personal, eh, nada, pues me parece escandaloso esto que Fundación Daya promueva la marihuana como medicinal cuando de medicinal tiene poco en el fondo, la planta no es medicinal, son algunos derivados que sirven para algunas patologías específicas y los riesgos yo creo que superan porque con crecen los daños. Y venden en el fondo productos para consumir marihuana a la entrada del sótero, que también lo encuentro como un poquito escandaloso. Ya, PCP, polvo de ángel y ketamina, de Special K. También pueden producir psicosis indistinguible de esquizofrenia. El PCP se fuma con marihuana habitualmente. Producen hipertermia, convulsiones y un nistagmus específico, el PCP. Y es lipofílico, lo que significa que se libera durante varios días, en el fondo produciendo episodios psicóticos más largos. La ketamina dura menos y lo malo es que no aparece detectado en test de orina, el PCP sí. Con respecto al LSD alucinógeno, durante la intoxicación, la retirada o... no, ahí está mala la diapositiva. Mis disculpas. La voy a corregir y la subo. Esto no corresponde al LSD alucinógeno. Y bueno, con respecto a estimulantes, cocaína y metanfetamina, ¿cierto? Pueden llevar a psicosis si se toman en dosis lo suficientemente altas para causar intoxicación. En pacientes dependientes de metanfetamina y quienes lo usan frecuentemente tienen más riesgo de psicosis. Si alguien se presenta con psicosis luego de haber consumido cocaína, es genéticamente vulnerable o adicto. ¿Ya? Esas son las dos opciones. O esta persona lleva mucho rato en el fondo, muchos años consumiendo cocaína, o tenía una susceptibilidad genética en el fondo que lo hizo estar psicótico con poquito. La psicosis inducida por metanfetaminas puede durar de días a semanas. Y en psicosis inducida por estimulantes debería usarse antipsicóticos si no se resuelve dentro de unas horas o si el juicio está alterado. ¿Ya? Con respecto con la coca, en el fondo están los cocaine bugs, en el fondo como son las alucinaciones sinestésicas de insectos moviéndose por el cuerpo o bajo la piel. Y lo mismo los medmites de las metanfetaminas. Las escoriaciones en la piel en los pacientes pudieran sugerir esta alucinación. Y dentro de las psicosis primarias, esquizofrenia, ¿cierto? La conocemos muchísimo, no voy a hablar de ella. Trastorno delirante también es una entidad muy conocida para nosotros. Importante, ¿cierto? Que en el trastorno delirante la personalidad del paciente está intacta. Muchas veces es difícil establecer la diferencia entre ideas delirantes e ideas sobrevaloradas. Muchas veces es difícil tratar a estos pacientes
no necesariamente porque el tratamiento antipsicótico no funcione, sino que porque el paciente rechaza el diagnóstico y es difícil hacerlo, consultar con un psiquiatra o darle tratamiento. Me acuerdo en el sur una paciente que tenía como un delirio como de preñez o de embarazo, no sé cómo decirlo de forma elegante, y iba y consultaba cada 3 meses con que estaba embarazada y quería un té y quería el control con la matrona y estaba convencida y se enojaba cuando uno le decía que no y nunca iba a ir a un psiquiatra. Eh, Psicosis atípica, eh, algo ya comentamos, ¿cierto? Pero son episodios psicóticos breves con retorno al basal previo y sin difusión residual importante, ¿ya? Con inicio agudo, confusión, desconcierto, se ven perplejos. El trastorno esquizofreniforme, ¿cierto? Es como... está como es como una casi esquizofrenia en el fondo. Un 50% va a desarrollar una esquizofrenia, aunque un tercio remite completamente. ¿Ya? La prevalencia de vida es bajita. Folie à deux, ¿no? Que es, no sé cómo decirlo, pero un familiar cercano a un paciente adopta las creencias delirantes del paciente en el fondo. Y el tratamiento incluye la separación de ambos y el tratamiento del paciente que partió con la psicosis. Es una rareza, no creo que veamos alguna vez. La psicosis por parto, ¿cierto? Los síntomas psicóticos resuelven dentro de las 6 semanas posteriores al parto. Y la catatonía, ¿cierto? Que se puede entender como un síndrome con múltiples etiologías. Sospecharla si se ve inmovilidad, mutismo, estupor acompañado de catalepsia, obediencia automática o posturing, ¿cierto? Con respecto al esquizoafectivo, contribuye, ¿cierto?, hasta a la idea de psicosis unitaria. Ahora, es como cuestionable el diagnóstico, la concordancia interevaluador es baja y uno debiera pensar en el fondo cuando tiene un paciente con esquizoafectivo, ¿será esto una forma severa de TAF en el fondo? Y uno lo podría considerar si hay antecedentes familiares fuertes para TAF. Uno debiera pensar también, ¿será esto una esquizofrenia en verdad con una distimia, una depresión recurrente comórbida? ¿O será un paciente en el fondo esquizofrénico que está desinhibido y desorganizado crónicamente y que se ve maniforme en el fondo? Y eso por alteraciones como con neurocognitiva en circuitos prefrontales. Si uno responde negativamente a estas 3 preguntas, uno podría en el fondo decir, ya, bueno, tiene un esquizoafectivo. Pero claro, hay discusión al respecto. Y la psicosis de los trastornos del ánimo, ¿cierto? Las conocemos y aquí puse esta tablita que tiene como el diferencial de la psicosis en depresión, ¿ya? Que queda para su revisión. También se puede ver en TOC, ¿ya? En pacientes con TOC con bajo índice pueden verse psicóticos. Importante que las ideas obsesivas son identificadas por los pacientes como un producto no deseado de su mente, mientras que las ideas intrusivas son sentidas como impuestas desde afuera. Importante también que en pacientes con esquizofrenia hay muchas veces comportamientos ritualistas que no son secundarios a ideas obsesivas y que pueden confundirse en el fondo y pueden hacer pensar en un TOC. La clozapina, que el tratamiento de esquizofrenia induce síntomas obsesivos. Y está todo este espectro, ¿cierto?, del esquizo-TOC, que también es muy interesante y una clase entera en el fondo. Pero pacientes con TOC con bajo índice pudieran verse psicóticos. Pacientes con autismo también, ya muchas veces, y para médicos y psiquiatras no entrenados, puede ser difícil distinguir entre un paciente adulto o adulto joven en el fondo con autismo versus una esquizofrenia, ¿ya? Ahora, lo importante es que el autismo per se no es psicótico, ¿cierto? Pero la incompetencia social y lo concreto del pensamiento muchas veces puede llevar a la confusión. Y por último, los trastornos de personalidad, y con esto termino. Trastorno de personalidad esquizotípico, síntomas positivos atenuados, ¿cierto? Va a haber ideas de referencia, pensamiento mágico, percepciones inusuales, discurso extravagante. Y al ver esto, en el fondo, uno debería pensar, esto es un paciente que normal, y en el fondo solamente tiene rasgos esquizotípicos, o bien un paciente que está con signos prodrómicos de esquizofrenia, ¿ya? Trastorno de personalidad esquizoide, recuerdan los síntomas un poco negativos de la esquizofrenia, prefieren la soledad de la compañía y a menudo no se relacionan fuera de su familia, con otras personas. El paranoide
tiene lo característico es como la sospecha patológica. Cuestionan la lealtad de sus cercanos, deben ser utilizados, y a veces en el fondo puede ser difícil distinguir del trastorno delirante, ¿ya? Y por eso, y muchas veces pacientes con trastorno de personalidad paranoide tienen como estructuras de personalidad más frágiles, ¿cierto? Y puede que se psicoticen ante ciertas situaciones, y muchas veces es difícil hacer la distinción. Los pacientes con trastorno de personalidad límite, ¿cierto? Son frecuentes los episodios de micropsicosis, las ideas paranoides, las alucinaciones breves, pero por lo general los pacientes lo enjuician de forma correcta, y se dan como en periodos de estrés, ¿cierto? O de crisis. Y también se pueden ver fenómenos como psicóticos en patología postraumática, fenómenos disociativos, ¿cierto? De despersonalización o de trance. Esa película es Mr. Robot, muy buena, la recomiendo. Yo creo que pues en la primera temporada, yo creo que él tiene algo de patología postraumática, en mi sospecha. Bien, eso sería. Muchas gracias.